Vamos a centrarnos en una jornada donde vamos a hacer un análisis crítico. Lo he llamado ahí como lo ven en la presentación, una mirada desde un análisis crítico ante los retos de la educación actual de esas teorías que empezamos a estudiar. Vamos a centrarnos en eso. Para eso entonces, pues en la jornada de hoy, en este modelo educativo de UNICIT, ustedes son los protagonistas del proceso de formación y mi rol es ser una mediadora que acompaña la apropiación de esos conocimientos. Hoy vamos a tener esos diferentes momentos, primero para conectarnos un poco, para activarnos con el trabajo que vamos a hacer, que yo lo llamo activación cognitiva. Posteriormente vamos a hacer una articulación de esos saberes que hemos construido esta semana con el trabajo individual que cada uno ha hecho. Algunos quizás abordaron todas las lecturas de una vez, algunos abordaron solamente los recursos del aula virtual. Entonces es importante como recoger qué logramos tejer y qué hemos construido hasta el momento con lo que hemos consultado en esta primera semana de manera autónoma. Entonces por eso vamos a tener allí una pequeña actividad al estilo lluvia de ideas para articular esos saberes. Posteriormente vamos entonces a tejer esta mirada de los enfoques, los paradigmas con los modelos. Voy a hacer una introducción a los modelos para que nos centremos en la jornada a hacer un taller de análisis crítico de los modelos, a la luz de su relación con los paradigmas y los enfoques. Entonces, un buen tiempo vamos a estar dedicados a ese taller, esa dinámica de construcción y profundización en nuestro modelo, que es el día de hoy. Pues vamos a tener unos momentos donde nos vamos a dividir en los equipos, vamos a hacer el taller, van a tener el tiempo suficiente para hacer ese taller y después vamos a volver a socializar esa construcción que ha hecho cada grupo y cerramos pues con unos acuerdos para el trabajo que viene para la próxima semana. Entonces, esa es la agenda que vamos a tener en el día de hoy, donde espero estemos muy participativos y no se agoten, no se cansen, sino por el contrario, sea una jornada muy enriquecedora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud de esta introducción general de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces, yo siempre empiezo con un tema de activación cognitiva y siempre explico a mis estudiantes la razón y el porqué de cada estrategia pedagógica, porque nos estamos formando en educación. Y cada actividad que uno hace en un proceso educativo tiene un sentido pedagógico, y como ustedes se están formando como magíster en educación en línea, pero en educación, pues es importante también que se conozcan esos sentidos pedagógicos de cada actividad que ustedes viven como estudiantes, que conozcan entonces el porqué de estas actividades. Y también pues mi interés es que cada cosa que ustedes vivan, cada experiencia de aprendizaje que ustedes vivan, ojalá sean experiencias que puedan llevar y aplicar con sus estudiantes. Muchos de ustedes en este momento son profesores activos y pues por supuesto el interés nuestro también es enriquecer esa práctica, no esperar a tener un grado de magíster para decir ahora sí voy a ser un profesor diferente, voy a empezar a articular las tecnologías, no, la idea es que aquí todos los días ojalá usted se lleve algo que pueda también aplicar y empiece a aplicar estos elementos de educación en línea con sus estudiantes. Entonces, por eso, cada actividad que yo hago la explico con el sentido pedagógico. Entonces, siempre arranco con una actividad que se llama activación cognitiva, porque es fundamental en un proceso de aprendizaje activar la mente de las personas. En este momento cada uno llegó, algunos están pensando en cosas pendientes que tiene para este fin de semana, de pronto tenemos un problema familiar, nos levantamos tarde y a la carrera, estamos en línea y esto genera unas variables que hace que la atención no sea la misma. Puede que alguno de ustedes esté conectado y tenga la cámara y el micrófono prendido, pero está acabando de desayunar. O sea, hace parte de las dinámicas de esta forma de aprendizaje en línea, mediados por tecnologías. Pero sí es importante para mí que su atención se centre, que nos conectemos con la jornada, con el sentido del trabajo. Y por eso siempre arranco con una estrategia que se llama activación cognitiva,
que hace disponer a la persona para aprender y hace disponer al cerebro para aprender. Eso es importantísimo en todo proceso de aprendizaje. Uno nunca debería empezar una clase sin hacer alguna actividad de activación cognitiva. Y eso puede ser algo académico, puede ser algo informal, puede hacerse de diferentes maneras. Entonces, pues quiero compartir hoy como activación cognitiva, quiero compartir con ustedes un pequeño video donde hay una opinión de un profesional, la persona que van a ver ustedes es un profesional, psicólogo, educativo, psiquiatra también, de hecho él es psiquiatra y es una persona pues que muy reconocida aquí en nuestro país, que acompaña a los estudiantes y a las personas que tienen problemas educativos. Entonces, esta es una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación muy importante aquí en el país, donde él plantea su posición crítica frente a la educación de hoy. Y entonces he querido iniciar con este video porque los quiero invitar a que empecemos a asumir desde este momento una posición crítica a la educación de hoy. Todos nosotros participamos en un sistema educativo, somos profesores y somos actores de un sistema educativo, pero vamos a empezar a mirar ese sistema educativo con una posición crítica. Entonces, voy a empezar a compartirles la posición crítica que presenta este doctor y a partir de allí conversamos y empezamos a expresar esas ideas de posición crítica frente a la educación de hoy. Entonces, voy a colocar el video. Si no se escucha, les agradezco que me confirmen. Bueno, ¿están viendo ya el video? ¿La imagen? Sí. Vale, perfecto. La escuela castra la creatividad. ¿Se escucha? Sí. Qué pena. Sí, se escucha. Perfecto. La escuela castra la creatividad, que es de las cosas más graves que tiene la escuela hoy. Castra la creatividad, la anula y la elimina. La escuela que tenemos en Occidente murió, ya fracasó en su modelo educativo, ya no puede ir más. Además de que es absolutamente aburrida, lenta e empeñada en enseñar una cantidad de tonterías que no sirven para nada. La escuela tiene que dedicarse a otra cosa distinta, que es a formar y a permitir que la gente desarrolle sus potencialidades y se vuelva talentosa, permitiendo que el currículum lo escojan los estudiantes y no imponiendo currículum que no sirven para nada. La obediencia, que era la base de la escuela tradicional, desapareció. Y con la obediencia venía la imposición. La imposición de lo que quisiera la escuela. Además, con el eslogan y con el método y la técnica de la letra con sangre entra, porque eso funcionaba. Y así funcionó. Claro, los adultos de la modernidad dicen, pero si a mí me dieron palo 2 veces al día, y aquí estoy divinamente. El que le pegan a uno es lo mejor que le puede pasar en la vida. Sí, eso está bien si usted quiere un modelo jerárquico, de obediencia, de sometimiento, de idealización. Claro que sí, pero lo prohíbe la ley. ¿Por qué? Porque no produce demócratas. El otro modelo produce guerra, produce guerreros. Nosotros queremos gente en paz. Para tener gente en paz tenemos que jugarle a la democracia y por eso tenemos que jugarle a los derechos humanos. No va más. Un niño levantado a las 4 de la mañana para ir a la escuela, un bebé, eso es un crimen, es criminal lo que está haciendo, lo que están haciendo con los niños y los adolescentes montados en un bus horas y horas. Eso es criminal. La escuelas de 1.000 y 2.000 estudiantes, eso es una locura total. ¿Cómo quieren que no haya agresión y violencia? Reúna 1.000 personas y meta las 8 horas a ver si no terminan dándose en la trompa. Es obvio. La escuela, eso es una de las primeras cosas que produce violencia. La masificación, esa cosa aterradora, parecen guetos las escuelas. En cuanto a alumnos por salón, nunca más de 12. 15 son una manifestación. 20 una multitud inmanejable. Así, pero es que si queremos educar, tomémoslo en serio. Es que la educación no ha sido tomada en serio. ¿Qué debe hacer la escuela hoy por hoy? Lo primero es enterarse qué niño tiene. Individualizar al niño como lo exige la democracia humanística. Y ese niño individualizado saber cuáles son sus potencias. Y el tema, además de leer, escribir,
multiplicar, restar, esas cosas básicas que debe aprender un ser humano para poderse comunicar. Que el maestro se dedique a mirar cuáles son las potencias de ese niño y permita desarrollarlas. Así como van las cosas, las universidades también van a desaparecer. Se va a reemplazar la universidad por el maestro aprendiz. Eso ya lo estamos viendo. Las grandes empresas ya no aceptan ingenieros formados en las universidades. Los reciben, pero los forman ellos para lo que ellos necesitan. Eso es lo práctico hoy. De esta manera tenemos gentes gozando, disfrutando de su escuela, disfrutando del conocimiento y lo más importante, han logrado identidad de oficio y no tienen que ir a la consulta mía a decirme que qué hacen después de salir del bachillerato porque no tienen ni idea dónde están parados. Y voy a empezar como ya a retomar los conceptos. El paradigma es esa forma como en sociedad entendemos, vemos los fenómenos, las situaciones, los asumimos, los interpretamos. Entonces, ese paradigma tradicional, inicial, conductista de hace muchos años, donde veían que la gente era formada para obedecer, que eran formadas ese estilo fábrica, porque era la época de la industrialización y entonces pues todo era formar obreros, formar personas que hicieran caso, trabajo mecánico. Pues eso generó un tipo de educación que es la educación que hemos llamado tradicional, que hoy vamos a analizar eso, ¿a qué llamamos ese modelo tradicional? Y ese es un paradigma que surgió en un momento histórico, ¿no? Entonces, fíjense que los paradigmas surgen de acuerdo a las características del momento histórico de la sociedad, de cómo se entiende la sociedad, cómo se entiende el ser humano, cuáles son los fines en ese momento histórico del desarrollo de la sociedad, y eso hace que se generen unos paradigmas, y todos actuamos en función del paradigma. Me gusta que Moisés dice, el paradigma ha cambiado. Sí, yo creo que ya estamos cambiando todos de paradigma, estamos entendiendo que hoy en día la sociedad es otra, los individuos son otros, los propósitos son otros, ahora ya formamos personas más para crear, para proponer, para innovar, estamos en un mundo interconectado, la red, las telecomunicaciones, el paradigma está cambiando. El problema está que el paradigma está cambiando, pero las prácticas nuestras y sobre todo las del sistema educativo se quedaron en un paradigma anterior. Las instituciones hoy en día declaran, estoy enmarcado en un paradigma constructivista generalmente, ¿no? Ahorita vamos a hacer la síntesis para acordarnos de todas las características de los paradigmas, pero hoy en día la mayoría decimos somos constructivistas. Somos un paradigma constructivista. Dentro de ese paradigma constructivista nos vamos a asumir un trabajo enfocado hacia el desarrollo cognitivo-social, ¿sí? Perfecto, ya uno empieza a enfocar dentro de esa sombrilla del constructivismo, hay una serie de enfoques, de líneas, Moisés decía uno enfoque es el sociocrítico, entonces yo puedo decir, perfecto, de esa mirada constructivista nos vamos a ir a un enfoque sociocrítico, es decir, vamos a formar personas con unas formas de pensar, de posición crítica y detrás de eso se desprende todo un perfil de persona que vamos a formar y eso lo aterrizamos en un modelo que nos dice el cómo llevamos eso al acto educativo. Aterrizamos el modelo, modelamos cómo desarrollar el acto educativo a partir de ese paradigma, de ese enfoque, y escribimos un modelo. Los modelos, hay unos modelos ya escritos, hay otros que construimos en nuestra institución tomando elementos de los modelos, y hacemos un modelo que se supone es el cómo voy a llevar a la realidad ese enfoque y ese paradigma. Escribo acciones, cómo, el rol, con qué metodología, y eso de manera instituida en un documento está declarado en las instituciones. Y allí hemos dado pasos significativos. El gran problema es las prácticas. El gran problema es que los profesores, cuando entramos al aula, cerramos nuestro salón o prendemos el computador, porque hoy en día el aula es esta. Yo me olvido de todo ese discurso y sigo con un paradigma muchas veces tradicional. Y entonces estamos en formas de actuar tradicionales,
seguimos todavía pensando en que lo más importante son los contenidos, seguimos siendo nosotros el protagonista, entonces yo sigo haciendo clases donde soy yo el que hablo, y después le digo al estudiante que al otro día presenta la evaluación y espero que repita tal cual lo que yo le enseñé, porque si no, no aprendió. Y si uno se pone a mirar, estamos pegados a unos modelos tradicionales, porque en el fondo el paradigma no lo hemos cambiado. En el fondo, porque el paradigma es nuestra forma de pensar. En el fondo, seguimos anclados en paradigmas anteriores. Seguimos anclados en el paradigma en el que nos formamos nosotros. Y nuestros profesores nos formaron a partir del paradigma. Entonces, de fondo hay un gran problema y es que, en realidad, la gran pregunta es, ¿en realidad hemos evolucionado de paradigma? Si no cambiamos el paradigma, difícilmente podemos entender lo que es un modelo innovador, nuevo, contemporáneo, y podemos entender el por qué y el para qué cambiar los modelos educativos. Entonces, allí está el asunto de los paradigmas, los enfoques y los modelos. Fíjense ustedes que es la forma como yo veo que se desarrolla el acto educativo, como lo interpreto, como lo siento, y a partir de allí, como lo organizo y lo pongo en acción. Si ese paradigma no cambia, si esa forma de pensar, de sentir la educación no cambia, no cambian las prácticas. Y entonces es allí donde está el reto nuestro. ¿En qué paradigma estoy? Y por eso el producto final de esta primera unidad, que lo vamos a construir la otra semana, es una mirada crítica, cada uno a su experiencia. Crítica, donde vamos a hacer el ejercicio de reflexión, decir, bueno, y yo, Marcela Guarnizo, ¿en qué paradigma estoy? Toda esa teoría que hemos leído esta semana y que vamos a leer ahorita en el taller y ese análisis, lo que debe darme es elementos para hacer ese análisis profundo. Yo, Marcela Guarnizo, ¿en qué paradigma estoy? Claro, yo todavía creo que lo más importante es enseñar tal cosa. Yo creo que la forma de que una persona aprende es de esta manera. Ese análisis es el que vamos a hacer. A la luz de las teorías, vamos a hacer un análisis crítico. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué pienso yo? ¿Eso qué tipo de prácticas me ha generado? Y ante eso me voy a cuestionar y voy a decir, ¿me ha funcionado? ¿Qué debo fortalecer? ¿Debo cruzar eso con los estudiantes que tengo hoy en día? ¿Realmente estoy atendiendo al tipo de estudiante que tengo hoy en día? Ese es el ejercicio crítico que vamos a hacer hoy y esta semana para entender qué elementos nos dan los roles, los paradigmas, los enfoques y modelos. Bueno, entonces, vamos a empezar, para empezar a hacer ese análisis súper interesante que vamos a hacer de los modelos. Vamos a empezar a hacer una actividad para recordar qué ideas hemos construido hasta el momento, ¿no? Entonces, yo sé que cada uno de ustedes pues leyó, revisó los documentos, de acuerdo a sus posibilidades, alcances. Si no alcanzaron a leerlos todos, pues ahí está el material para el trabajo que vamos a hacer esta semana. Podemos terminarlo de leer, consolidarlo para hacer ese producto, ese primer producto que es ese análisis crítico de nuestras prácticas. Entonces, pero vamos a hacer una recapitulación. Vamos a hacer una lluvia de ideas a partir de la cual todos recordemos cuáles son las principales ideas de los paradigmas. Empezamos a analizar los paradigmas. Hay una segunda actividad que está para entregar hoy, que es el del cuadro comparativo de los diferentes paradigmas. Para poder hacer ese cuadro comparativo, pues necesitamos conocer cuáles son las características de esos paradigmas, que seguramente ya muchos leyeron los documentos que les sugerimos allí. Y entonces vamos a hacer aquí una síntesis, vamos a recoger esas ideas que hemos construido de los diferentes paradigmas para que los recordemos, para que consolidemos algunas ideas para terminar el cuadro comparativo si no lo hemos terminado y tener la base para el taller de análisis de los modelos. Entonces, esta recapitulación la vamos a hacer a través de una lluvia de ideas y para esa lluvia de ideas pues vamos a emplear un mural colaborativo. Entonces, para cerrar esta síntesis de los paradigmas, a la cómo pasa el tiempo, para cerrar esta síntesis de los paradigmas,
y pasar entonces ahora al taller de los modelos. ¿Cuál ha sido finalmente el aporte de los paradigmas para la educación? Pues primero son los que nos han dado los elementos para entender cómo se desarrolla la persona y cómo se relaciona con el entorno. Un paradigma me dice eso. ¿Quién es ese sujeto y cómo se desarrolla? Y en ese desarrollo, pues, ¿cómo aprende? Lo que pasa es que el paradigma, recuerden que un paradigma no solamente mira la educación, el paradigma mira todo, el comportamiento, la sociedad, el desarrollo de la ciencia. El paradigma como tal es la sombrilla como se entiende la vida, la sociedad y todos los elementos que están alrededor de ellas. Uno de esos es la educación, Entonces, me permite entender esa persona y su relación con el entorno. A partir de allí me permite determinar de qué manera organizo el sistema educativo y por eso es que las instituciones tienen ciertas características, las universidades tienen ciertas características, los sistemas educativos de los países, los ministerios han montado unos sistemas educativos según el paradigma en el que fue construido. El tema es si hemos evolucionado, así como han evolucionado los paradigmas. La interpretación de cómo se da el aprendizaje. Esto es fundamental. De los paradigmas se desprenden los modelos educativos y las teorías del aprendizaje. Entonces, eso nos permite entender cómo se da el aprendizaje. Y cuando yo entiendo cómo se da el aprendizaje, entonces yo de esa manera construyo los procesos de enseñanza, construyo las experiencias de aprendizaje. Es la base de la pedagogía. La base de construir la pedagogía ha sido pues a partir de esa interpretación que el paradigma nos ha dado de cómo aprenden las personas. Indudablemente los paradigmas nos dicen cuáles son los roles y actores de la sociedad y del sistema educativo, lo hemos hablado, y nos orientan en las formas de enseñar y de evaluar. Para la educación, esos son los referentes del paradigma. Por eso es muy importante que los reconozcamos y podamos ubicar nuestras instituciones, nuestros países, nuestros modelos, nuestros sistemas y mis prácticas profesionales, ¿en qué paradigma están? ¿O qué elementos tienen de cada paradigma? Porque puede ser que no estemos en uno solo, pero seguimos muy pegados en el paradigma conductista desde la mirada de cómo se aprende, pero estamos planteando propósitos educativos enmarcados en un paradigma constructivista. Esa es la mirada interesante que hay que hacer allí de cómo estamos en este momento. Entonces, los paradigmas son la base para que el sector educativo, las instituciones, asumamos unos enfoques y unos modelos sobre los cuales organizamos los procesos educativos. ¿Alguna pregunta, algún comentario de esta mirada general de los paradigmas, profes? Bueno. Vamos entonces ahora a empezar a hablar con modelos. Voy a dar una introducción a los modelos para irnos al taller de modelos, que es el tema central de hoy. Como yo ya les decía, el modelo es el que me permite a mí aterrizar esas perspectivas de un paradigma. Cuando yo voy a construir, a organizar un sistema educativo, una institución educativa, hasta cuando yo voy a planear una clase, yo debo definir el cómo voy a desarrollar ese acto educativo. Y en ese cómo, yo tengo que tener claro, pues, qué hay detrás de ese cómo. Detrás de ese cómo hay unos fines. Yo lo primero que tengo que tener claro es para qué voy a hacer mi proceso formativo, con qué fines, qué quiero lograr con ese proceso. Y a partir de esos fines yo voy a desarrollar un proceso en el cual voy a buscar que un conocimiento o una información sea apropiada por un estudiante, por un aprendiente, con el acompañamiento de un profesor, un mediador, y eso lo debo hacer a través de un proceso de aprendizaje que me permita lograr esos propósitos educativos. Y todo eso yo lo organizo a través de un currículo en una institución. Este triángulo un poco resume lo que hay detrás de poner en marcha un modelo educativo. Ese es el fin de todo acto educativo, que las personas, los aprendientes, se apropien de una información
que se vuelva conocimiento, y para eso pues entonces viven todas unas experiencias de formación organizadas en los currículos de las instituciones y que se desarrollan a través de unas experiencias de aprendizaje acompañadas siempre por un mediador. Así funciona un proceso. Siempre hay esta relación en el proceso educativo. El cómo se desarrolla esa relación, el cómo desarrolla ese proceso de aprendizaje, el rol que va a asumir el aprendiente, el tipo de información o de conocimiento que yo quiero desarrollar y el rol que va a tener el mediador es el que me determina. Y la relación que estos tienen con el medio y con el contexto, la influencia que va a tener el medio y el contexto en este proceso, eso es lo que me va a mí a determinar los elementos que tiene un modelo, ¿sí? Se me desconfiguró aquí el qué. Los elementos que tiene un modelo. Un modelo, entonces, en últimas, da respuesta a las preguntas esenciales de un acto educativo. Vengan, que esto no me gusta que se vea así desconfigurado. Vamos a arreglarlo. Entonces, la primera pregunta que se hace un modelo es ¿qué es lo que espero yo que aprenda un estudiante? ¿Qué es lo que quiero desarrollar en mi proceso educativo? ¿Qué tipo de persona quiero formar? ¿Qué tipo de sociedad es la que quiero contribuir en el desarrollo de esta persona? Esa es la primera pregunta que se hace un modelo educativo. El qué. El qué esperamos en ese proceso educativo. La segunda pregunta que se hace un modelo educativo es el para qué. ¿Y el para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es la finalidad? Para formar personas que contribuyan en qué, en el desarrollo humano, en el desarrollo productivo, en el desarrollo social. Queremos formar personas para que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país, para que fortalezcan la cultura. Esos fines, es allí donde surgen las finalidades del modelo que yo quiero desarrollar, surgen dando respuesta a esa pregunta, el para qué. Entonces, segunda gran pregunta que se hace un modelo educativo. El cómo. Bueno, ¿y cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr esos fines? ¿Cómo vamos a lograr que el estudiante aprenda estos tipos de conocimientos? ¿Cómo voy a lograr que se vuelva competente? ¿Cómo voy a lograr que se vuelva un mejor ciudadano? Y allí entonces es donde el modelo entra a definir todos esos elementos relacionados con la metodología y la didáctica. Otra pregunta que resuelve un modelo educativo es el cuándo. ¿Y cuándo voy a hacer eso? Y es allí donde surge esa organización de las etapas, de los ciclos de formación, la construcción de los programas. Cuando yo construyo un programa, cuando hago un plan de estudios, en ese plan de estudios yo estoy articulando unos ciclos y unas etapas de formación y estoy dando respuesta a ese cuándo. ¿Y cuándo mi estudiante va a aprender esto? ¿Cuándo mi estudiante va a lograr esto? ¿Cuándo mi estudiante va a vivir esta experiencia? Y eso generalmente yo lo organizo en un modelo y se materializa en los planes de estudio que nosotros hacemos cuando hacemos un modelo educativo institucional. ¿El con quién? ¿Quiénes intervienen en ese acto educativo? ¿Quiénes son los actores que intervienen allí? ¿Cuáles son los roles de esos actores? ¿Quién interviene? El profesor, el estudiante, las familias, el sector productivo, la comunidad, los directivos, todos esos actores que intervienen allí en el acto educativo, también los define un modelo. El modelo me dice, y sobre todo me da cuáles son esos roles. Dependiendo del modelo y el paradigma en el que yo me pare de ese modelo, pues voy a definir los roles de esos actores. Un modelo también me define el qué, el cómo y el cuándo evaluar. Lo vimos ahorita en la discusión de los paradigmas. Como yo entienda cómo se va a dar el aprendizaje, pues defino el cómo voy a evaluar, con qué estrategias, con qué herramientas. Es muy distinta la evaluación en un modelo que está fundamentado en un paradigma conductista a la evaluación del modelo que está fundamentado en un paradigma constructivista. Es totalmente diferente la forma de evaluar o tiene otros elementos, tiene otras formas de evaluar, otros instrumentos. Esas son las preguntas que se responde un modelo educativo. Entonces, el modelo lo que hace es que esas reflexiones que surgen del paradigma, yo asumo como institución, yo
me quiero enfocar, y allí es donde surge esa discusión ahí del enfoque, yo me quiero enfocar en una perspectiva constructivista, ¿de acuerdo? Quiere decir que me sustento en un paradigma constructivista, mi enfoque va a irse por esa línea constructivista y quizás cuando yo conozca el constructivismo me voy a ir por un enfoque de constructivismo social, ¿sí? Y en ese enfoque de constructivismo social pues voy a construir el modelo. O existe un modelo, porque hay unos modelos ya definidos con unas características generales en el marco de estas perspectivas. Pero yo como institución suelo aterrizar esos modelos y adaptarlos a las características de mi institución, de mi estudiante. Y es allí donde la construcción de ese modelo es dando respuesta a estas preguntas. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar cuáles son esos modelos educativos que han surgido a lo largo de la historia, pues debemos hacerlo en función de mirar cómo el modelo ha dado respuesta a estas preguntas, ¿sí? Entonces es muy importante pasar ahora a un análisis de cómo es que el modelo conductista ha dado respuesta a estas preguntas, cómo un modelo enmarcado en el cognitivismo ha dado respuesta a esas preguntas. Pero sobre todo es importante que esa mirada la hagamos con un análisis crítico. Entonces, ese es el taller que vamos a hacer ahorita. Vamos a dividirnos en grupos y cada grupo va a hacer un análisis detallado, profundo, de cada uno de los modelos que vamos a trabajar, que se desprenden, que son hijos de los paradigmas que acabamos de conversar. El modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo constructivista, el modelo Sudbury, el modelo proyectista y el modelo pedagógico social. Hay muchos más modelos que han surgido, pero estos son los que hemos escogido como referencia aquí en la maestría para hacer un análisis. Entonces, vamos a centrarnos en un análisis de esos modelos.